Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Deseo de todo mi corazón que Dios les esté bendiciendo rica y abundantemente. Y bueno, en esta noche, bienvenidos a todos los que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. Bienvenidos de verdad. Esperamos que en esta noche podamos compartir con ustedes. Bueno, no podamos, bueno, si el Señor lo permite, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo una reflexión bíblica especial porque en estas épocas se avecina algunas festividades que se practican en el mundo, ¿verdad? Con respecto a Halloween, con respecto al Día de Muertos y otra festividad que se le conoce como los fieles difuntos. Y bueno, los que fuimos católicos en algún momento dado de nuestra vida sabemos de lo que se trata. Algunos no conocemos, ¿verdad? Pero esperamos que esta reflexión, esta información, esta enseñanza que vamos a tener en esta noche, les sea de edificación, les sea de bendición, ¿verdad? Para incrementar su conocimiento bíblico, su conocimiento espiritual. Y bueno, antes de empezar, quisiera muy brevemente poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Porque siempre te apiadas de nosotros, Jesús, Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Padre nuestro, Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre maravilloso y poderoso y glorioso de Jesús, tu amado Hijo. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos con todo nuestro corazón que tú uses este tiempo para tus planes y tus propósitos, que sea de beneficio, Señor, de provecho para tu reino, Señor, y para tu obra, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y bueno, como decía, en esta noche vamos a estar hablando acerca de una enseñanza, una reflexión bíblica que se titula Día de Muertos, Halloween y Fieles Difuntos, ¿verdad? Y bueno, en este día vamos a estar hablando un poco acerca de las festividades que se aproximan, que bueno, para el mundo, a veces lo que se aproxima a las festividades de Día de Muertos y de Halloween sobre todo, mucha gente lo toma como, perdón, como algo inocente, ¿verdad? Como algo, pues una fiesta, una festividad, ¿verdad? Una fecha en la cual se divierte la gente, llevan a cabo sus tradiciones, ¿verdad? Practican sus tradiciones, pero muchas veces, desgraciadamente, a causa de la ignorancia que hay, la ignorancia bíblica, no sé si usted lo sepa, pero todos absolutamente en el mundo somos creación de Dios y todos deberíamos de conocer lo que Dios dice en su palabra con respecto a su voluntad, con respecto a nosotros y con respecto a qué es lo que deberíamos de hacer y de no hacer, pero desgraciadamente Satanás se ha encargado, perdón, de alejar al mundo de Dios, de su palabra y de su presencia, pero bueno. Gracias a Dios que el Señor nos rescató y hoy conocemos su palabra, ¿verdad? Y hoy sabemos lo que debemos y no debemos de hacer. Y bueno, el propósito de esta enseñanza, de esta reflexión, es precisamente por un lado a los que ya somos creyentes, edificar nuestro conocimiento. Y por otro lado, si alguien que no es creyente todavía, que no cree en el Señor Jesús, ¿verdad? Que no ha entregado su vida a Cristo, si usted se lo puede compartir, compártaselo sin ningún temor, a que se enoje, ¿verdad? Es más, si se molestan, bueno, que mejor que se molesten, pero que estén advertidos. Y bueno, en esta noche vamos a empezar y quisiera yo empezar con una cita bíblica que se encuentra en Isaías capítulo 65, que es alusiva precisamente a lo que Dios dice que no debemos de hacer y aparte de eso a lo que el pueblo de Dios en algún tiempo de su vida, del pueblo de Israel, pues estuvieron participando y algo que verdaderamente no es agradable a Dios. Y dice Isaías 65, versículo 2 al 5, dice de la siguiente manera, a lo mejor usted ya ha leído esta porción bíblica, ¿verdad? Dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares. Versículo 4, escuche.
que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro, que dicen manténgase alejados, no se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me fastidia como humo en la nariz, es un fuego que arde todo el día. Y bueno, una de las cosas que podemos sacar de esta porción bíblica es que el pueblo de Israel en cierto tiempo, ¿verdad? En cierto tiempo de su vida, en el tiempo sobre todo del profeta Isaías y en tiempos anteriores, habían caído en algo que el Señor les había prohibido. Desde hecho, desde que inició la relación de Dios con el pueblo de Israel y el Señor les da sus leyes ahí, les empieza a dar sus leyes en el desierto, había algo que les había prohibido y esto era precisamente dar culto a los muertos. Todas las festividades que tienen que ver con la festividad del Día de Muertos, con Halloween, con los fieles difuntos, está relacionado con el culto a los muertos y es algo que está prohibido, altamente prohibido por Dios, y más adelantito vamos a ver por qué Dios prohíbe las cosas. Y bueno, de antemano quiero decir algo: cuando Dios prohíbe algo, le prohíbe algo a la gente, no lo hace por fastidiarlo, no le hace por patearle el hígado, como se dice vulgarmente, ni se hace por lo hace por coartar su libertad, ¿verdad? Su libertad de creencia, sino lo hace por protegerlo. Cuando Dios nos prohíbe algo es porque Dios nos quiere proteger y guardar de algún peligro. Para eso son los mandamientos. Y bueno, uno de los principales que quisiera comentar con respecto a esta cita bíblica. Esta cita bíblica cuenta unos eventos, ¿verdad?, que ocurrieron en la vida del pueblo de Israel, ¿verdad?, que es parte de su historia. Y uno de los principales propósitos de las prácticas que en aquel entonces los judíos tenían para dar culto a los espíritus de los muertos o al culto a los muertos, esto lo hacían como un medio de adivinación para poder conocer el futuro. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿verdad?, como muchos pueblos de la antigüedad, creían que cuando ellos, por ejemplo, iban a un cementerio en la noche y hacían ahí un ritual, ¿verdad?, en el cual incluía un banquete, en ese banquete supuestamente venían los espíritus de los ancestros, de sus ancestros, de los muertos, y tenían comunión con ellos, ¿verdad? Y a través de eso, cuando supuestamente lo que se hace en la actualidad, ¿verdad? Es exactamente lo que se hace en la actualidad cuando la gente va al panteón en la noche, ¿verdad? En México, en muchas partes de Latinoamérica, una parte de los rituales o de la celebración del Día de Muertos es ir a los cementerios en la noche. Esto ya lo hacían no solamente los israelitas, los judíos, sino también los pueblos paganos en aquel entonces. Y iban a los cementerios, como acabo de mencionar, en la noche hacían ahí ciertos rituales y ponían unos banquetes, bueno, llevaban viandas y los extendían sobre los sepulcros. Y supuestamente cuando hacían estos rituales y ponían ese banquete para los difuntos, los espíritus de los difuntos de sus ancestros, supuestamente esos espíritus venían a tener comunión con ellos. Y a través de esto, el propósito por el cual lo hacían ellos era para solicitar su favor, ¿verdad? El favor de los difuntos, de los ancestros, protección, y para que les dieran a conocer el futuro, ¿verdad? Porque ellos querían conocer el futuro. Entonces, esto es parte de las prácticas paganas que tenían los pueblos cananeos, ¿verdad?, mesopotámicos y de la región de Canaán, de Palestina, ¿verdad?, de todo de Mesopotamia, en la antigüedad. Porque principalmente el propósito principal era tratar de conocer el futuro. Querían que los espíritus de sus ancestros, ¿verdad?, muertos, les revelaran qué iba a pasar en el futuro. Para eso lo hacían principalmente. Y sabemos que, bueno, esto era y sigue siendo hasta el día de hoy. En México, como le decía yo, en otras partes del mundo se celebra el Día de Muertos y la convivencia, ¿verdad? Se pone la ofrenda, se pone el altar y la gente, las familias van a los cementerios y se están ahí en las noches porque supuestamente vienen los espíritus de sus ancestros a convivir con ellos. Esto no es otra cosa más que era y sigue siendo y será siempre una práctica demoníaca, porque esto es todas estas actividades, ¿verdad?, todas estas celebraciones, ceremonias, etcétera, etcétera, tradiciones, como se le llama, son cosas que están íntimamente ligadas y relacionadas con el reino de las tinieblas. Y mire, yo respeto las creencias de cada quien y cada quien tenemos derecho a creer en lo que se nos dé nuestra regalada gana. Pero la realidad de las cosas, ¿verdad?, cuando algo es real, ¿verdad?, como esto que estamos hablando, eso pues, aunque la gente se moleste, pues no deja de ser verdad, ¿verdad? Buenas noches, hermana Meche, qué bueno que está aquí. Sí, gracias a Dios por esta enseñanza de esta noche, ¿verdad?
Y bueno, el culto a los muertos, así se le conoce, es y era y vuelvo a mencionar, seguirá siendo una práctica demoníaca porque los espíritus que supuestamente venían a convivir en aquellos entonces y en la actualidad cuando la gente va a celebrar el Día de Muertos en el panteón, no son, de acuerdo a la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a ver más adelante, esos espíritus que vienen, y si vienen espíritus, no son los espíritus de los ancestros, ¿verdad? De los familiares de los difuntos muertos, sino verdaderamente son espíritus malignos, son demonios que se hacen pasar o se hacían pasar por los familiares de los difuntos. Y escuche, verdaderamente en aquel entonces tenían manifestaciones. En la actualidad nunca he escuchado así de que se haya manifestado en una celebración de Día de Muertos sobre una tumba, se haya manifestado la apariencia, ¿verdad? El fantasma, como se le llama, de algún familiar. Hay gente que dice que ha visto a sus familiares, ¿verdad? Pero más que nada es como una alucinación. Pero en aquel entonces, verdaderamente se manifestaban, se materializaban los espíritus, los fantasmas de sus supuestos familiares. Pero de acuerdo a la Biblia, y lo vamos a estar viendo más adelantito, no son espíritus de los ancestros, porque ellos no pueden regresar a este mundo, no está permitido, Dios no les permite regresar, sino que son espíritus malignos que se hacen pasar y se hacían pasar por los familiares de los difuntos y verdaderamente les vaticinaban el futuro, les daban cierta protección y bueno, algunas otras cosas que eran producto de estas prácticas místicas, ocultistas, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar con esto, quisiera hacer un análisis, ¿verdad? Un breve análisis, lo más breve que se pueda, ¿verdad? Con respecto a algunas festividades que en estas fechas, próximas fechas, ¿verdad? De 31 de diciembre, de octubre, perdón, día primero y día 2 de noviembre se celebra en el mundo, se celebra Día de Fieles Difuntos, se celebra Halloween y se celebra el Día de Muertos, ¿verdad? Y algo, dicho sea de paso, ¿verdad? Y me anticipo un poquito, son cosas que están relacionadas con el culto a los muertos y que Dios ha prohibido y sigue prohibiendo en su palabra, tanto para su pueblo como para el resto de la humanidad, porque como le vuelvo a repetir, está relacionado con el reino de las tinieblas. Y bueno, primero vamos a hablar un poquito acerca del culto a los muertos. ¿Qué era el culto? ¿Qué es el culto a los muertos? Lo que la Biblia prohíbe, ¿verdad? Lo que el Señor prohíbe en su palabra, que tiene que ver con el culto a los muertos. Y bueno, el culto a los muertos es y era, ¿verdad?, una costumbre que data de muchos miles de años antes de Cristo. Desde la antigüedad se dice que la costumbre religiosa de darle culto a los muertos era parte de muchas culturas en la antigüedad, ¿verdad? Por ejemplo, los caldeos, los sirios, los persas, los egipcios, los griegos, los celtas, los chinos y muchos otros pueblos, así como las tribus de Canaán, celebraban a sus muertos y los invocaban, escuche, incluyendo también la Biblia prohíbe, por ejemplo, hacer cortaduras en el cuerpo, ¿verdad? Incluía este culto a los muertos también tenía que ver con hacer suajar la piel o cortar la piel, ¿verdad? Herir sus cuerpos por los muertos como duelo y supuestamente para aliviarlos de sus posibles sufrimientos. Entonces ellos se cortaban, se hacían una laceración, una cortadura en el cuerpo. Si usted lee la Biblia, dice que Dios prohíbe que se corte uno, ¿verdad? Por los muertos, ¿verdad? Porque precisamente esto lo hacían para supuestamente aliviar sus posibles sufrimientos en el otro mundo, como que ellos querían cargar con los sufrimientos del difunto ahí en el otro mundo al cortarse, ¿verdad? Y bueno, el culto a los ancestros muertos involucra creencias y prácticas religiosas que consistían y consisten en oraciones y ofrendas a los espíritus de los parientes muertos. El culto a los ancestros de los muertos se encuentra en muchas culturas en el mundo, es parte de las creencias del mundo. ¿Y dónde se piensa que se originó esto? Bueno, principalmente todo el origen el origen de todas las creencias paganas generalmente proceden de Babel, de Babilonia. Y se les hacían oraciones y ofrendas a los muertos porque se creía que los espíritus de los antepasados podían vivir, podían seguir permaneciendo o podían venir al mundo natural y por lo tanto eran capaces de influir en el futuro y en la suerte de los vivos. No sé si usted ha visto, por ejemplo, una películas como la de Mulan, ¿verdad? De Disney, donde Mulan la protegen los espíritus de sus ancestros, ¿verdad? De los chinos, ¿verdad? Y donde ellos tienen ahí un guardián, un dragón guardián, ¿verdad? Que es el guardián familiar de tanto de la familia como de los espíritus, ¿verdad? Y supuestamente los espíritus de los ancestros que estaban como en un nicho. Ahí en esa película, ¿verdad? Empiezan a
hablar entre ellos para proteger y ayudar a Mulan. Pues eso era parte de las creencias de aquel entonces y bueno, de la actualidad también, ¿verdad? Nada más que todas, como decimos aquí en México vulgarmente, es la misma gata pero revolcada, ¿verdad? Y bueno, también se creía en aquel entonces y en la actualidad que los espíritus de los antepasados podían actuar como mediadores entre los vivos y el creador. Y también se creía que los muertos podían viajar del inframundo hacia el mundo de los vivos, o sea que podían traspasar del mundo de los muertos o del otro mundo, ¿verdad? Del más allá, hacia el mundo de los vivos. Eso es con respecto al culto a los muertos. Ahora, con respecto a otra festividad que se celebra en estos días, sobre todo en Iberoamérica, ¿sí? Y el resto del mundo católico principalmente, es aquella festividad que tiene que ver con el Día de los Fieles Difuntos. Y esta celebración definitivamente comienza con la celebración conocida, ¿verdad?, de Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Y escuche, le voy a leer algo. El Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos fueron instituidos por la Iglesia Católica en distintas fechas y en distintas épocas de celebración y fueron sufriendo modificaciones, o sea, modificaciones en el día que se debían de celebrar, ¿verdad? Antes de que llegaran a las fechas fijadas que hoy conocemos como 1 y 2 de noviembre respectivamente. La conmemoración de todos los fieles difuntos era un día feriado religioso en memoria de los fallecidos, de los muertos, ¿verdad? Se conmemoraba el 2 de noviembre y el objetivo era orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y en el caso católico por quienes aún se encuentran, ¿verdad?, del catolicismo en estado de purificación en el purgatorio. Ahora, escuche, en la antigüedad la enorme cantidad de mártires que hubo, producto de la persecución del emperador Diocleciano, fue un emperador romano que persiguió a muchos cristianos y hubo muchos mártires, ¿verdad? La iglesia romana, la iglesia católica romana de aquel entonces del siglo IV, comenzó a estableció un día para conmemorarlos a todos los mártires, ¿verdad? Un día en especial porque como el almanaque supuestamente no alcanzaba para conmemorar y recordar a todos los difuntos, los fieles difuntos, o sea, los cristianos difuntos, la Iglesia Católica, ¿verdad?, fueron los que establecieron esa festividad y la primera fecha que cuando se estableció esta festividad para conmemorar a los fieles cristianos creyentes del Señor Jesucristo que habían muerto en las persecuciones del Imperio Romano, principalmente bajo el emperador Diocleciano, fue el 21 de febrero. Pero dice la historia cuenta que en el 610 de la era cristiana, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, la celebración de todos los santos y de los fieles difuntos cambió al 13 de mayo, del 21 la traspasaron al 13 de mayo, día en el que el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón Romano. ¿Qué es el Panteón? Era el lugar de adoración donde estaban todos los ídolos, ¿verdad? Era un recinto donde estaban todos los ídolos, es un panteón, ¿verdad? El lugar de los dioses. Y este panteón romano lo consagró y lo convirtió en un templo, y se le conocía como el Templo de la Santísima Virgen y de todos los mártires. Más tarde el Papa Gregorio III, por ahí del 731 al 741 aproximadamente, lo transfirió al 1 de noviembre, la celebración de los fieles difuntos, ¿verdad? Como respuesta, como respuesta para contrarrestar la celebración pagana del dios Samhain. ¿Quién es el dios Samhain? Es el propósito principal de Halloween y ahorita lo vamos a estar viendo, ¿verdad? La celebración pagana del dios Samhain o Año Nuevo Celta, ahora llamado Halloween o Noche de Brujas, que se festejaba la noche del 31 de octubre en la creencia que se producía una apertura. La creencia de Halloween es que se produce una apertura entre el mundo tangible y el mundo de las tinieblas y que los muertos pueden venir a visitar a los vivos, ¿verdad? Luego el Papa Gregorio IV, por ahí del 827 al 844, extendió la celebración a toda la Iglesia Católica nunca cristiana. Iglesia Católica nunca ha sido cristiana. Ahora, vamos a hablar acerca de Halloween. Me voy a ir un poquito rápido porque es un poco extenso esta reflexión, esta enseñanza. Y no me gustaría dejar en esta noche nada fuera porque es importante. A lo mejor usted no le agarre la onda de momento a toda esa reflexión, a toda esta enseñanza, pero precisamente toda esta información
se va a quedar en este video para que usted posteriormente la pueda consultar y la pueda compartir con sus amigos y seres amados que a lo mejor aún no conocen al Señor y que están inmiscuidos en estas prácticas, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo y dónde se origina la famosa festividad de Halloween? Se dice que entre los siglos sexto y séptimo antes de Cristo era una celebración atribuida a los celtas. ¿Sí? Los celtas en especial, o sea, los celtas es un pueblo, ¿verdad? Un pueblo nórdico, y en especial a unos monjes conocidos o llamados como los druidas. Esta era una etnia, ¿verdad? Los celtas que poblaban la antigua Inglaterra, Irlanda, Gales y el norte de Francia. Era una etnia. La palabra Halloween es una acotación de la frase All Hallows Evening, que se traduce como víspera de todos los santos, ¿sí? El 31 de octubre celebraban el cambio de la estación de verano a la de invierno y se creía, ¿verdad? Los celtas creían que esa noche era la víspera del comienzo del reinado de Samhain, señor de la muerte y de la estación fría. Durante el verano, según los celtas, reinaba otro dios que era el que gobernaba en la primavera, el calor, la luz, la vida, etcétera, etcétera. Pero el 31 de octubre era, para ellos, para los celtas, era el inicio, la víspera del comienzo del reinado de Samhain, señor de la muerte y de la estación fría. O sea, relacionaban el invierno con la muerte, ¿verdad? Por todo lo que pasa ahí, ¿verdad? Y bueno, los druidas. ¿Quiénes eran los druidas? Los druidas, la palabra druida proviene del griego quadrus, que significa el sabio del roble. Y estos druidas no eran tanto monjes como podemos tener la idea, sino eran brujos, magos, maestros y sacerdotes de los celtas. Y ellos adoraban a Baal, rey de los demonios. Creían que Samhain, ¿sí?, la noche del 31 de octubre permitía, el dios de la muerte, ¿verdad?, el dios del invierno, permitía a las almas de los muertos regresar a sus casas esa noche, ¿verdad?, visitar a los vivos, a sus familiares vivos. Eso era lo que creían los celtas. Y ellos creían que si alguien había sido obediente, ¿verdad?, obediente a sus creencias de ellos, podían regresar en forma humana, pero si habían sido desobedientes, habían sido malos, malvados, entonces Samhain los condenaba y entonces tomaban formas de animales y estos eran los que hacían estropicios, causaban problemas esa noche a los humanos. En esta celebración los druidas se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales sacrificados la noche del 31 de octubre. Y ahorita un poquito más adelante voy a explicar el porqué de los disfraces, por qué se disfrazaban los druidas, ¿verdad? Y bueno, los druidas esa noche, la noche del 31 de octubre, recorrían casa por casa pidiendo algún sacrificio, una ofrenda, ¿verdad? Pedían becerros, ovejas negras, niños, vírgenes y otras cosas, incluyendo las legumbres para sacrificarlos y quemarlos en la gran fogata, o conocida también como bonfire. Estos sacrificios incluían también a prisioneros de guerra y criminales condenados. Los sacerdotes druidas dirigían a la gente a una adoración verdaderamente diabólica, haciendo grandes hogueras donde adoraban a sus dioses y practicaban la adivinación también. A la gente que les daba una ofrenda, ¿verdad?, que les daba algo, ya sea un animal, una persona, un niño, ¿verdad? A la gente que les daba algo, se les prometía prosperidad, pero aquellos que rehusaban darles algo eran maldecidos y amenazados, y se dice que la festividad podía durar 3 días. Los sacerdotes que recibían una ofrenda para el sacrificio, escuche, dejaban un nabo. Un nabo es un tubérculo, ¿verdad?, un nabo ahuecado con una vela en su interior, supuestamente para prevenir que los demonios no entraran esa noche y mataran a alguien que viviera en la casa donde les donde les habían dado la ofrenda, ¿verdad? Y esto se le consideraba como un trato o un pacto, ¿verdad? Pero en las casas donde no les daban nada de lo que ellos pedían o solicitaban, lanzaban maldiciones y escuche, verdaderamente se dice que esa noche los espíritus malignos, los demonios, entraban y mataban a alguien de ahí. Y literalmente era algo que ocurría. Las calabazas de Halloween que hoy conocemos, ¿verdad?, que originalmente eran los nabos ahuecados que dejaban los druidas con una vela, representaban, ¿verdad?, los nabos y las calabazas en la actualidad, las calabazas de Halloween con una vela adentro, representaban a los espíritus condenados.
¿verdad? Los espíritus malignos. Hay también quien afirma que tales faroles, o sea, estos nabos ahuecados con una vela dentro, se usaban para espantar a los malos espíritus que se ponían en la entrada de la casa para que no entraran a asesinar a nadie ahí esa noche. Cuando la gente del mundo, en la actualidad, ¿verdad? Cuando la gente en el mundo, en Halloween, participa en esto y da dulces a los niños, ¿verdad? Porque llegan los niños, dicen truco o treat, o sea, trato o truco, o sea, trato o maldición. La gente en la actualidad verdaderamente está honrando esas prácticas diabólicas en aquel entonces y esto es precisamente es parte de los sacrificios a dioses falsos y bueno, todo esto es diabólico verdaderamente. Y bueno, en aquel entonces se daban regalos para aplacar a Samhain y prevenir que los espíritus hicieran daño. Y es claro que Halloween verdaderamente siempre ha sido una celebración a la muerte y también una celebración pagana llena de paganismo satánico. Por eso es que Dios prohíbe todo este tipo de prácticas. Todo tipo de práctica mística, espiritual, sea de la religión que sea en el mundo entero, que no esté en las Sagradas Escrituras o que Dios prohíba, como el culto a los muertos del cual estamos hablando en esta noche. Esto es culto a los muertos. Dios lo prohíbe precisamente porque es algo diabólico y si la gente se asocia en esto, se mete en esto, se asocia con los demonios y se queda atada. La gente que ha nacido, bueno, todo aquel que nace, la Biblia dice que nace en pecado y automáticamente nace atado al reino de las tinieblas. Y si se meten en esto, ¿verdad? Entonces Satanás tiene poder, más poder, de por sí ya tiene poder, ¿verdad? Pero le da más poder y más potestad en sus vidas. Y el propósito del diablo es destruir la vida de la gente. Por eso es que Dios lo prohíbe. No te metas en esto porque Dios no quiere que nos vaya mal, ¿verdad? Yo sé que mucha gente dice, bueno, es que son las creencias de ustedes los aleluyos. Pero nosotros somos católicos, nosotros somos de tal religión y nosotros practicamos esto. Ok, está bien, tú puedes practicar lo que tú quieras. Pero Dios te está previniendo que no lo hagas para que no te perjudiques, para que Satanás no acabe destruyendo más tu vida. Ahora, ¿qué con los disfraces que hace rato mencioné, verdad? Los druidas, dice la historia que los druidas sacrificaban animales, ¿verdad? Y le quitaban el cuero, a lo mejor el cráneo a los animales y eso se lo ponían encima, las pieles de los animales, porque los druidas temían que los espíritus que venían a visitar a los vivos, al mundo, a este mundo, a los vivos, podían traer malas intenciones y podían hacerles daño. Así que ellos se ponían los disfraces, se enmascaraban para así hacerse pasar también por espíritus. Acuérdense que los espíritus, acabo de mencionar que los espíritus que se habían portado bien y obedientes a la voluntad del dios de los celtas, el dios Samhain, venían en forma humana, ¿verdad? Una forma fantasmagórica humana. Y esos no eran malos, pero los que se habían portado mal, ¿verdad? Que eran espíritus malignos condenados que ellos consideraban, se transformaban en animales y venían a causar estragos o hacer matar a alguien a lo mejor. Y por eso precisamente los druidas se ponían una máscara, ¿verdad? Se ponían una piel de algún animal para hacerse pasar, se enmascaraban y así se hacían pasar también por espíritus y no lo reconocieran. Y esa misma práctica en aquellos entonces, en la actualidad, se lleva a cabo en el día de Halloween, cuando los niños o los jovencitos se disfrazan de calaveras, se disfrazan de monstruos, ¿verdad? De momias, etcétera, etcétera. Esa era una práctica en aquel entonces tradicional en Europa y sigue siendo a través de la festividad de Halloween y definitivamente está íntimamente relacionado con el reino de las tinieblas. Ahora, ¿cómo llega la tradición de Halloween, verdad? A América, ¿verdad? A Norteamérica principalmente. Bueno, se dice que a causa de la gran hambruna que sobrevino en Irlanda, por ahí de 1948, millones de irlandeses, los irlandeses, acuérdense que era parte, los celtas, ¿verdad? Poblaban la región del norte de Europa, de España, Francia, ¿verdad? Francia principalmente, Inglaterra, Escocia, ¿verdad? Irlanda. Y cuando empieza la hambruna en 1948, millones de irlandeses llegaron a Estados Unidos y desde Estados Unidos ellos trajeron esta práctica de Halloween y desde ahí Halloween se propagó a todo el mundo. Ahora escuche, vamos a hablar directamente de la vinculación de Halloween, el ocultismo y la hechicería.
Y podemos ver que en la festividad de Halloween la brujería, la superstición y la hechicería son los temas predominantes en esta época, ¿verdad? Porque está relacionado con el culto a Samhain, el señor de la muerte y el señor del invierno, practicado por los druidas. El festival a Samhain o Halloween, llamado hoy en día, es el festival de la muerte, eso es. Y hoy es reconocido por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como vísperas del año nuevo para la brujería. La gente que practica el ocultismo, la brujería y los satanistas, ellos reconocen que el día de Halloween, o sea, 31 de octubre, es la víspera del año nuevo para la brujería, para el ocultismo. Los druidas, como mencioné hace rato, creían que el 31 de octubre el velo, supuestamente de lo que ellos creían, ¿verdad? Un velo que dividía entre el mundo natural y el mundo espiritual era quitado en medio ese día por el dios Samhain, y por ello ese día se practicaban todas sus artes mágicas y sacrificios. Escuche, hubo un hombre llamado Anton LaVey, que fue el autor de la Biblia satánica y de la primera iglesia satánica, y sumo sacerdote de la iglesia de Satanás. Decía que había 3 días. Él decía, porque ya se murió, ¿verdad?, que había 3 días importantes para los satanistas. Su cumpleaños de él, de Anton LaVey, el 30 de abril, que se le conoce como Beltán o Buen Fuego y Noche de Brujas, y el más importante para los satanistas o para él era Halloween o Samhain, ¿sí? Anton LaVey decía que esa noche de Halloween, los poderes satánicos, ocultos y de brujería están en el máximo nivel, ¿verdad? El máximo nivel de poder, ¿verdad? Y él decía que cualquier brujo o ocultista que se le había dificultado, ¿verdad?, llevar a cabo un hechizo, una maldición, normalmente el 31 de octubre, ese día Satanás y sus poderes, como estaban en el punto más alto, los podían ayudar para que llevaran a cabo sus artes mágicas. Ahora, ¿cómo se introduce Halloween a la iglesia romana, verdad? Porque esto tiene una correlación. Halloween es la fiesta al dios de la muerte, verdad, que practicaban los druidas, y esto tiene una correlación con las tradiciones católicas romanas. Se dice que alrededor del año 43 después de Cristo, los romanos, la iglesia de Roma, agregaron una ceremonia a la celebración de Samhain, honrando a los romanos, no la iglesia romana, perdón, los romanos, o sea, el pueblo romano, agregaron una ceremonia a la celebración de Samhain, honrando a la diosa de las frutas, la diosa Pomona. Y en el año 615 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, el panteón que acabo de mencionar, y lo convirtió en templo cristiano, dedicándolo al Día de Todos los Santos y a todos aquellos que habían fallecido en la fe. Y lo hizo supuestamente con la intención de cubrir, ¿verdad?, de desplazar o de sustituir la fiesta pagana de los celtas, el culto a los muertos, cambiando la fecha al 13 de mayo. En el año 741 el Papa Gregorio movió nuevamente la fecha de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre para hacerla coincidir con la celebración al culto a Samhain o Halloween, ¿verdad? Y de esta manera taparla, ¿verdad? Cubrirla, tratar, es como lo que se hace en Navidad, ¿verdad? Que dicho sea de paso y sin ofender la susceptibilidad de nadie, la festividad de Navidad verdaderamente, el Señor Jesucristo no nació el 24 de diciembre, ¿verdad? Ni 24 ni 25, sino es un culto, ¿verdad?, que la Iglesia Católica Romana instituyó para tratar de combatir, ¿verdad?, tratar de aplastar el culto al Sol Invictus. Era otra celebración, ¿verdad?, en el cual los romanos creían que el 25 de noviembre se levantaba el nuevo sol, ¿verdad?, iniciaba un nuevo periodo para la vida del hombre, ¿verdad?, para la humanidad, y por eso precisamente la Iglesia Católica instituye la celebración de Nochebuena y de Navidad el 24 y 25 de diciembre, pero bueno, ese será otro tema, ¿verdad?, porque el Señor Jesucristo no nació en esas épocas. Se dice que nació entre septiembre y octubre aproximadamente, por ahí debió haber nacido. Y bueno, el Papa Gregorio III hace esto, ¿verdad?, lo mueve del 13 de mayo al 1 de noviembre. Y en el año 800 después de Cristo, la Iglesia Católica designó el 31 de octubre como vísperas. Ellos designaron, ¿verdad?, como vísperas de los fieles difuntos, ¿sí?, para que los celtas paganos convertidos al catolicismo continuaran un festival a los muertos que celebraban ellos
pero antes de ser católicos. Entonces les dijeron, como hicieron aquí en México, ¿verdad? Cuando llegaron, ya no vas a adorar a la diosa Tonantzin, ¿verdad? Ni a la diosa Coatlicue, ni nada. Ahora vas a celebrar a la Virgen María, le dijeron a los indígenas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito espiritual, verdad? ¿Cuál es el propósito espiritual y cultural de Halloween en la actualidad? Mire, a través de la celebración de Halloween, se dice, y esto a lo mejor no lo va a usted encontrar en la Biblia, pero espiritualmente esto es algo que está comprobado. Se dice que los niños y personas en ese momento, cuando participan en esta celebración tan inocente aparentemente, pero que sigue teniendo un trasfondo espiritual diabólico, porque no ha dejado de tener un trastorno espiritual diabólico, las personas y los niños son ligados al ocultismo y a los demonios asociados a estas celebraciones, y al utilizar máscaras y disfraces copian exactamente los actos que realizaban los druidas. En México tenemos un dicho que dice: es la misma gata, nada más que revolcada, ¿verdad? Y en Centroamérica tienen un dicho que dicen: es la misma chicha pero con mamila diferente, ¿verdad? O sea, el mismo biberón pero con mamila diferente, ¿verdad? Eso es lo que dicen en Centroamérica. En esos días se piden golosinas a cambio de no realizar una travesura, ¿verdad? Esto es llamado trick or treat. Y era exactamente lo que hacían los druidas. Sigue siendo exactamente el mismo principio espiritual. Y durante la fiesta de Halloween, escuchen, muchos niños son asesinados con veneno en los dulces, o con navajas dentro de los dulces por los satanistas como sacrificios, ¿sí? No sé si usted lo sepa, pero en esos días también muchos niños son raptados para ser asesinados los animales, ¿verdad? Si alguien tiene un gato negro, ¿verdad? En esos días son raptados para ser sacrificados. Pero bueno, con respecto a la fiesta de Halloween, muchos niños son asesinados verdaderamente. En Estados Unidos ocurre esto. Y esto cada año se sabe que niños fueron asesinados con veneno, por ejemplo, ¿verdad? Producto de los dulces que le dan la gente allá en Estados Unidos a los niños. Y mire, normalmente los satanistas se hacen pasar por gente normal, ¿verdad? Por buenos ciudadanos, ¿verdad? Pero es gente que prepara estos dulces ya sea con veneno o con navajas para asesinar a los niños como sacrificio para Satanás. Y aparte de eso, también se dice que muchos satanistas conjuran, ponen los dulces en medio de un pentagrama y conjuran, los entregan, ¿verdad? Los conjuran a Satanás, al reino de las tinieblas, con antelación, para que estos sean contaminados o sean poseídos por demonios, que después, a la hora de que los niños comen estos dulces, los demonios entran en sus vidas. Ahora, la experiencia nos enseña que los niños, escuche, y estos son estudios que se han realizado a lo largo de las décadas por la Iglesia Cristiana, ministerios cristianos. Estudios muestran, ¿verdad?, por la experiencia que niños que participan, niños que eran tranquilos, ordenados, nobles, pero que participan por primera vez o la primera vez que participan en Halloween, se vuelven rebeldes, violentos, con trastornos de personalidad, y en muchos casos manifiestan inclusive posesión demoníaca. ¿Por qué? Por todo lo que implica espiritualmente esta celebración pagana diabólica, que aunque ahora ¿cómo se llama? Las casas se decoran con fantasmas, con calabazas, con calaveras, y los niños salen con máscaras, ¿verdad? Y salen con atuendos ahí de momias, ¿cómo se llama? De zombies y de otros, de Drácula, etcétera, etcétera. El principio espiritual diabólico sigue estando presente. Es como, por ejemplo, en la antigüedad la gente adoraba a Baal, a Cera, a la diosa Diana, ¿verdad? A Zeus, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice que atrás de ese ídolo, el poder espiritual, atrás de esos ídolos son demonios. En la actualidad de la Iglesia Católica sigue siendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Adoran a la Virgen, adoran a San Judas Tadeo, adoran a los santos, ¿verdad? San Miguel, etcétera, etcétera. Y es ¿cómo se llama? Es una imagen, ¿verdad? Es una escultura más amable, ¿verdad? Probablemente más amable, pero el poder espiritual, Dios dice que el mismo poder espiritual, el mismo principio espiritual que está atrás de eso,
O sea, que está ahí inmiscuido ahí, es un demonio, verdaderamente, es un espíritu maligno. Ahora quisiera hablar acerca de los símbolos que se manejan en la festividad de Halloween, por ejemplo. No sé si usted lo sabía, pero las calabazas representan a un espíritu diabólico o almas atrapadas en el purgatorio. La media luna que se dibuja, ¿verdad? En las, ¿cómo se llama? En los grabados que se manejan en estas épocas de Halloween. La media luna representa la magia. Si usted ve en la televisión, ¿verdad? Salen todas aquellas cosas que tienen que ver con Halloween. Aparecen, ¿verdad? En la televisión calabazas, media luna. La media luna representa la magia. La estrella de 5 puntas, el pentagrama, representa la magia y la protección dentro del satanismo. El pentagrama con un círculo es símbolo de satanismo. Los murciélagos y lechuzas están asociados, ¿verdad?, a la creencia de que estos tienen comunicación con los muertos, con el mundo de los muertos, ¿verdad?, con los espíritus de los muertos. Las velas en la celebración de Halloween simbolizan la luz del alma. Los gatos negros simbolizan la reencarnación de los muertos malvados. Los esqueletos representan la presencia de la muerte. Los fantasmas y calaveras son símbolos de ultratumba. Los colores característicos de Halloween, por ejemplo, el naranja representa la vitalidad y la energía. El morado simboliza la magia, el misterio y el paso de la vida a la muerte. El color negro se vincula, ¿verdad?, o representa, se asocia con la oscuridad, lo maligno y lo demoníaco. Y las máscaras y los disfraces que supuestamente se usan como protección para no ser detectados por los espíritus malignos. Exactamente todo lo que practicaban los druidas en aquel entonces. Quizás más grotesco, en la actualidad no es tan grotesco, pero sigue siendo una festividad mística, religiosa, mística, ocultista, diabólica. Y los demonios están asociados íntimamente con estos símbolos y rituales que se practican, ¿verdad? Y por eso, cuando la gente se asocia con esto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, los jóvenes, los niños o las personas que juegan a la Ouija, ¿verdad? Cuando se mueve la tabla, esa la tabla de la Ouija, el que lo mueve verdaderamente es un espíritu maligno, es un demonio. Y la persona, una vez que se mete en esto, se inmiscuye en esto, hay algo que en el mundo espiritual, como se menciona en la actualidad, ¿verdad? En el mundo espiritual o místico, ¿verdad? En el mundo de las tinieblas, bueno, en el mundo, pues sí, místico, hay algo que se le conoce como la asociación demoníaca, ¿verdad? Cuando la gente se mete en todo este tipo de prácticas, crea una asociación, crea un vínculo, se ligan con más todavía al reino de las tinieblas y de los demonios, y cuando la gente se mete en esto, en este momento se quedan atados a espíritus malignos que constantemente los van a estar perjudicando, constantemente los van a estar atormentando y en muchos casos hasta enfermando y bueno, produciendo muchos males, porque los demonios no vienen a bendecir la vida de nadie, vienen a perjudicarla. El Señor Jesucristo dijo que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, ¿verdad? El propósito del diablo es ese y de sus demonios. Y bueno, en la actualidad, por muy inocentes y divertidos que parezcan estos festejos, ¿verdad?, de Halloween, siguen teniendo una íntima y profunda correlación con el ocultismo y el mundo de las tinieblas, y por lo tanto quien participe de ellos va a asociar con demonios y se va a meter en muchos problemas con los demonios y aparte de eso con Dios, porque es pecado. Y definitivamente de inocente y de inofensivo no tiene nada que ver. Y aunque usted no lo crea, hay un cierto tipo de Halloween que se celebra dentro del mundo evangélico en algunas iglesias. Hoy en día se ha adoptado la modalidad de algo que se le llama como Hell House. Aunque usted no lo crea, en iglesias evangélicas en Estados Unidos hay una festividad que manejan algunas iglesias evangélicas, no se le puede llamar cristianas, ¿verdad?, que se le conoce como Hell House o Hallelujah, en muchas iglesias evangélicas en Estados Unidos y en Latinoamérica, pretendiendo sustituir la fiesta mundana de Halloween por una actividad evangelística, que de evangelística no tiene nada que ver, ¿verdad?, porque más que nada se convierte en un show, una atracción. La mayoría de la gente asiste para divertirse, pero nunca jamás se escucha un consejo bíblico, ni mucho menos una evangelización. Se lleva a cabo una evangelización y se le predica a la gente, ¿verdad?, que tienen que apartarse de sus pecados, arrepentirse y creer en Cristo Jesús para perdón, salvación y vida eterna. Ahora, quisiera yo hablar lo más breve posible, porque ya no tengo mucho tiempo, con respecto al Día de Muertos, la
celebración de Día de Muertos que se celebra aquí en México, en algunas partes de Latinoamérica, pero principalmente en México. En México la festividad del Día de Muertos es una festividad muy fuerte, muy arraigada. Y bueno, en América, tanto en los indios del norte de América como nuestros antepasados precolombinos tenían grandes ceremoniales para sus muertos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de universidades, como por ejemplo la UNAM y otras universidades. Hay registros de celebraciones en las etnias mexicas, maya, purépecha y totonaca. Y en el México prehispánico había varias fechas para celebrar el culto a los muertos. En el mes de marzo, alrededor del 16 de julio, 5 de agosto y el mes de octubre por el último, ¿verdad? En alguna de estas fechas de marzo, principalmente creo, se celebraban a los niños y en otras épocas, ¿verdad? Se celebraban a los adultos y en otras épocas se celebraban a los muertos por ahogamiento, por una causa natural, ¿verdad? Los prehispánicos creían que había varios destinos después de la muerte. Por ejemplo, había, por ejemplo, la celebración a Tlalocán, que era el cielo de Tlaloc, donde llegaban las almas que perdieron su cuerpo por una muerte relacionada con el agua. ¿Sí? Tlaloc era el dios de la lluvia. Había otra celebración a Tonatiuhichan, o la Casa del Sol, ¿verdad? Tonatiuhichan, o la Casa del Sol, donde llegaban aquellos quienes morían en la guerra y madres que habían perdido la vida en la labor de parto. Y había otra celebración, ¿verdad?, que era el Mictlán, ¿verdad?, o un lugar después de la muerte. Tlalocán, que era el cielo de Tlaloc. Tonatiuhichan, que era la Casa del Sol, donde llegaban los que morían en la guerra, las madres. Y el Mictlán, que era el lugar de los muertos comunes, aquellos que no morían en sacrificio o guerra, sino por muerte natural, al cual llegaban 4 años después de la muerte, después de pasar por diversas pruebas. Entre esos, cuando los atravesaban, se dice que los atravesaban ahí el famoso Xoloscuincle, ¿verdad? Y un día que me puse a investigar acerca de esto, no, hombre, era una plática como para 2 horas y media, 3, que obviamente no se puede tanto, pero es muy interesante, ¿verdad? Lo que habla la historia, la cultura prehispánica con respecto al Mictlán, al Tonatiuhichan o al Tlalocán, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Obviamente son solamente creencias, no es nada cierto, ¿verdad? Y bueno, se creía que estas festividades eran precedidas por la diosa Mictlatecuhtla, Mictecuhtla, Mictlatecuhtla, conocida como la Dama de la Muerte y actualmente relacionada con la Catrina, un personaje de José Guadalupe Posada, la famosa Catrina, ¿verdad? Que se celebra o es parte de todo lo que se celebra en estos días, ¿verdad? Y era la esposa de Mictlantecuhtli, señor de la tierra de los muertos. Y las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y los adultos muertos. Las tradiciones populares actuales dicen que se ponían altares con ofrendas que generalmente con pertenencias de los difuntos, agua y alimentos que les gustaban cuando vivían, creyendo que en esas fechas sus almas regresan y participan de las viandas ofrecidas. También se visitaban los cementerios, las creencias actuales, visitaban los cementerios poniendo ofrendas florales y veladoras en sus tumbas con creencia de que los muertos venían y hasta podían platicar con ellos. Pero, historiadores serios, historiadores de universidades como la UNAM, ¿verdad?, y otras universidades de nuestro país, de México, dicen que los aztecas sí honraban a sus muertos, pero los honraban con bailes y ofrendas, no de alimentos, sino de joyas y flores, y que ellos nunca creyeron, ¿verdad?, que los aztecas, por ejemplo, nunca creyeron que los muertos regresaban, simplemente los honraban su memoria. Y se dice esto porque, de acuerdo con los datos históricos, los prehispánicos, ellos creían que una vez que sus familiares muertos emprendían un viaje, morían, emprendían un viaje de 4 años sin retorno y constante, ¿verdad?, constante, hasta llegar al Mictlán, donde pasaban el resto de la eternidad.
Y la creencia de que los muertos regresaban a convivir con sus familiares muy probablemente es producto de la influencia de las creencias católicas del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Los aztecas sí creían en que sus muertos, ellos vivían en el otro mundo y que iban con rumbo al Mictlán después de 4 años y muchas pruebas, etcétera, etcétera, hasta que llevaban Mictlán es el lugar de los muertos, ¿verdad? Pero ellos no creían, los aztecas no creían que los muertos regresaban. Esa creencia de que los muertos regresaban es la influencia precisamente del catolicismo, de la festividad de los fieles difuntos. Y en México los frailes católicos que vinieron con los colonizadores, como en todos lados, cristianizaron toda costumbre pagana, ¿verdad? Conservaron la fiesta de los muertos como costumbre propia de los indígenas y las concentraron, ¿verdad? En 2 fechas, en el 1 y 2 de noviembre, donde el 1 de noviembre se celebraban a los niños o se celebran a los niños y el día 2 a los muertos adultos, tal como en parte creían los prehispánicos. Ahora, ¿usted ha escuchado hablar acerca del pan de muertos o a lo mejor lo ha consumido? Bueno, cuando los pueblos indígenas mexicanos sacrificaban una doncella a sus dioses, le sacaban el corazón, lo metían en una olla hirviendo con amaranto y se lo comían como si fuera un pan, y esto como una aprobación y aceptación para sus dioses. Ahora, bíblicamente, ¿qué dice Dios con respecto al culto a los muertos y a todas ese tipo de festividades paganas? Escuchen lo que dice Dios en su palabra en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 13. Dice lo siguiente: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija en una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación y la hechicería, ni haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías. Ni hagan conjuros, tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medium o vidente, ni que invoque al espíritu de los muertos. Exactamente lo que al inicio decía yo que hacían, empezaron a hacerlos, adoptaron la costumbre que adoptaron los judíos, los israelitas, y que era parte de las tradiciones paganas de aquel entonces, ¿verdad? Invocar el espíritu de los muertos o el famoso culto a los muertos. Versículo 12: cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios los expulsará a tu paso. Sin embargo, tú debes de ser intachable delante del Señor tu Dios. Efesios 5:11 dice: no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Dios dice en su palabra: mira, nada de festividad de Halloween, nada de festividad de muertos, de fieles difuntos, de culto a los muertos, absolutamente nada. ¿Por qué dice Dios esto? Primero que nada, Él da la orden. Dios da órdenes, el Señor ordena, porque es Dios, porque es el creador y porque es el dueño del universo entero. La Biblia dice que el mundo y su plenitud le pertenecen al Señor, y nosotros vivimos en el mundo que le pertenece al Señor. Y número 2, Dios lo prohíbe precisamente para que no nos involucremos, ¿verdad? Directamente con el reino de las tinieblas, con los demonios. ¿Por qué? Porque nos van a destruir la vida. Ahora, hay una creencia en estas épocas, ¿verdad? Que es que los muertos pueden andar vagando en este mundo, pueden regresar a este mundo. Por ejemplo, dice Lucas capítulo 16, verso 22 al 23, dice hablando de la historia del rico y Lázaro, dice: con el tiempo el hombre pobre murió, o sea Lázaro, y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Y el hombre rico también murió y fue enterrado, o sea, fue llevado. Dice: y su alma fue al lugar de los muertos, o sea, al Seol. Y allí en medio del tormento vio al hombre Abraham a lo lejos y a Lázaro junto a él. Esto quiere decir, ¿verdad? En el contexto de esta parábola, de esta historia, dice que le dice Lázaro, le dice a Abraham: padre Abraham, ¿verdad? Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua, porque aquí me estoy muriendo, ¿verdad? De sed, estoy en este tormento. Y dice: manda a alguien. Dice: no se puede, no podemos regresar, ¿verdad? Y en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 al 6 dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odio y pasiones llegan a su fin, y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Escuche bien lo que Dios dice en su palabra, que una vez que la persona parte de este mundo, Dios mismo no le permite regresar al espíritu, al alma de esa persona a este mundo. ¿Sí?
Esa creencia de que los espíritus siguen residiendo en este mundo después de su muerte, ¿sí? O que regresan al mundo de los vivos, definitivamente no es bíblico, o sea, no es la verdad. Dios dice en su palabra, el Señor dice, tu palabra es la verdad. Todo lo que dice en la Biblia, eso es cierto con respecto a los asuntos místicos, a los asuntos espirituales, a los asuntos eternos, ¿sí? Eso es la verdad. O sea, Dios dice en su palabra que los muertos no pueden regresar al mundo de los vivos. Son llevados al otro mundo, ¿verdad? Al mundo espiritual, y no pueden regresar. En segundo lugar, en ninguna parte de la Biblia se dice que los muertos pueden actuar como intermediarios entre Dios y los hombres. Esa no es una función de los espíritus de los muertos. El único intermediario, dice en 2 de Timoteo, en 1 de Timoteo, perdón, capítulo 2, verso 5, que el único intermediario entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En la actualidad se cree, ¿verdad? Se cree inclusive en los funerales, principalmente los funerales católicos. Se cree que cuando alguien muere, ¿verdad? Dicen, fulanito, perenganito, y ahora que vas a estar allá, desde allá, cuídanos, hermanito, cuídanos, jefecita santa, va a ser mamacita santa, papacito lindo, padre, papá, desde allá, cuídanos. No es cierto. Dios dice en su palabra, ¿verdad? Aquí lo que acabo de leer en Eclesiastés 9, en el versículo 6, dice, y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Se van de este mundo, son llevados por Dios, ¿verdad? Dios los manda, los lleva al otro mundo, y sus almas, sus espíritus de los familiares o de cualquier muerto no vuelve a este mundo. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Ahora, aquellas visiones que la gente tiene de familiares muertos, en realidad son ellos. Segunda de Corintios 11, versículo 14 dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza ángel de luz. Ángel de luz. Los demonios tienen la capacidad, escuche, de manifestarse visiblemente, ¿verdad? Palpablemente, de cualquier forma, una forma corpórea, ¿verdad? Fantasmagórica, corpórea. Incluso pueden hacer que las personas tengan visiones mentales de ver personas o sucesos, ¿verdad? Y de esa manera engañan a la gente haciéndoles creer que a los que están viendo son a sus familiares muertos. ¿Por qué decimos que es un engaño? Por lo que acabamos de leer, ¿verdad? De que Dios dice, una vez que se lleva a los muertos, ya se los lleva a otro mundo y no pueden regresar, ¿verdad? No van a regresar hasta cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, cuando los muertos resuciten. Los cuerpos de los muertos, ¿verdad? Porque las almas están vivas, están conscientes en los que se arrepintieron y creyeron en Jesús y entregaron su vida para hacerlo su amo, Señor y Salvador, están en la presencia de Dios en este momento. Las almas de los muertos cristianos y de todos los que durmieron en Cristo, murieron en Cristo, ¿verdad? Y las almas de los que rehusaron creer en el Evangelio de Jesús, que murieron sin Cristo, están en un lugar que se le conoce como el Seol, y eso está en las profundidades de la tierra. Ahí están, cautivos, ¿verdad? Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres en la tierra, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Es una porción de la otra porción que acabamos de leer, y Dios dice en su palabra, definitivamente dice que no debemos de participar de las tradiciones paganas, ¿sí? Una infinidad de tradiciones paganas y ocultistas, ¿verdad? Espirituales, místicas, que tienen un trasfondo diabólico, ¿sí? Con respecto a la festividad de los muertos, de Halloween, de fieles difuntos que se practican en el catolicismo, ¿verdad? De Halloween que se practica en Estados Unidos, el Señor Jesús, ¿verdad? El Padre Celestial y el Espíritu Santo en la Biblia, en su palabra, su voluntad, nos ordena no participar de nada de ello. Por dos razones. Primero que nada, porque lo prohíbe, y número dos, porque atrás de esto hay un trasfondo espiritual demoníaco, diabólico. Además, cuando Dios nos da una orden, el hombre debe de cumplirla al pie de la letra, y si no la cumple, cae en pecado. Y estos son pecados graves, se le conoce como pecados de muerte. Lo que era la adivinación, la brujería, la nigromancia, ¿verdad? Que es consultar a los muertos, la adivinación, etcétera, etcétera, eran pecados que ameritaban la muerte en la ley de Moisés. O sea, son pecados graves. Ahora bien, el interés principal del Señor para todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Porque esto lo está permitiendo el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo está permitiendo, el Padre Celestial lo está permitiendo que usted lo vea y que lo compártalo con alguien más.
con la intención de protegernos de las trampas, de los engaños, ¿verdad? De las triquiñuelas del diablo para enlazarnos y de esa manera tenernos atados y destruir nuestras vidas, ¿verdad? O la vida de la gente. De los cuales muchos de nosotros anduvimos en esas prácticas antes de conocer al Señor Jesucristo, arrepentirnos y entregarle nuestra vida a Él para que nos perdonara y nos salvara. Porque verdaderamente, aparte de esto, en muchas culturas en el mundo se practica esto del culto a los muertos, ¿verdad? Los chinos, los hindúes, los árabes y otras culturas en América y en Norteamérica y en Inglaterra. Se practica esto del culto a los muertos, ¿verdad? Pero el Señor verdaderamente no quiere que participemos en nada de esto porque pues esto tiene un trasfondo diabólico. Y si nosotros no hacemos caso a su palabra, a las advertencias, porque escuche, déjeme decirle una cosa y lo digo con tristeza, hay cristianos, hay gente evangélica, gente que se dice cristiana, que a lo mejor dice, yo ya no participo de la fiesta de los Días de Muertos, ¿verdad? Pero sí participan en Halloween o dejan que sus hijos participen en Halloween o dejan que sus hijos participen en las festividades de Día de Muertos en su escuela. Y aprovecho esto, mire, si usted es cristiano y usted sabe que estas son prácticas diabólicas, verdaderamente demoníacas, que no se le puede llamar de otra forma, y usted no quiere que participen sus hijos, usted, de acuerdo a la ley, al menos en México, usted puede oponerse, porque la ley de asociación, de culto y asociación religiosa, la ley que rige los asuntos religiosos en México, prevé que cada quien es libre de practicar su culto religioso, su credo religioso con total libertad y no te pueden ni imponer ni sancionar por tus creencias. Por lo tanto, usted, si tiene hijos pequeños y en la escuela de sus hijos van a tener una actividad de esto y que supuestamente va a contar para calificación, usted puede ir y decirle, ¿sabe qué, maestra, maestro? Nosotros somos cristianos. Nosotros no participamos de estas creencias, porque estos son creencias religiosas que no tienen nada que ver ni con la enseñanza de matemáticas, ni con ciencias sociales, ni con español, ni con ciencias naturales, etcétera. Y nosotros no participamos de esto, así que por lo tanto le pido dos cosas: que exonere a mi hijo o mi hija de participar en esto o póngale otra actividad. Y el maestro, la maestra, el director de la escuela no puede sancionar a sus hijos, ¿verdad? A sus hijos que tenga usted en la escuela por no participar de estas tradiciones religiosas que, dicho sea de paso, son de origen católico, ¿sí? O sea, en pocas palabras, no pueden coartar su libertad religiosa por ley en México, ¿sí? Ni la ley escolar lo prevé. En México la ley, tanto la Constitución política como la ley de asociaciones religiosas y culto público, prevén que nadie sea coartado en su libertad de sus creencias religiosas, ni mucho menos se le imponga, ¿verdad? Se le imponga una creencia religiosa a alguien. Y eso son creencias religiosas, definitivamente, que lo toman como parte de actividades culturales, ¿verdad? De la escuela, bueno, pero al fin y al cabo son creencias religiosas y nadie le puede imponer a usted una creencia religiosa de la cual usted no quiere participar. Así que no tenga temor, ¿verdad? Vaya usted, hable. Nosotros en lo personal, cuando empezamos a conocer del Señor y nos enteramos de todas estas cosas, hablamos con los maestros, pensamos que a lo mejor se iban a poner así medios fúricos, pero hablamos con los maestros y le dijimos, mire, maestro, maestra, no queremos que nuestras hijas o nuestra hija participe de esto porque estos son tradiciones católicas, nosotros somos cristianos y pues esto no va con nuestras creencias, así que por lo tanto o la exonera, ¿verdad? O sea, la exime de tener que participar, o póngale otra actividad, una investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Los hijos a lo mejor no, como que no les agrada mucho porque todavía no tienen el conocimiento de por qué se les está evitando, se les está impidiendo participar en esto, pero nosotros como padres debemos de proteger a nuestros hijos. Y número 2, si usted tiene hijos, no me salga, o sea, si es cristiano, no me vaya a salir con que los va a dejar salir a pedir calaverita, ¿verdad? O los va a dejar salir a pedir dulce o truco, ¿verdad? De participar de estas cosas de Halloween, porque se van a asociar sus hijos con los demonios. Y después no le quiero contar lo que va a pasar. Espero que esta enseñanza, esta reflexión bíblica le haya sido de bendición y de edificación, ¿verdad?
De todo mi corazón, le animo a que si hay cosas que usted no recuerde, y este tema da para muchísimo más, pero no tenemos más tiempo porque no quiero cansar a nadie, pero si usted no hay algunas cosas que quiere recordar, precisamente, y no la recuerda, precisamente para eso se queda este video aquí guardado, para que usted repase, ¿verdad? Repase y esto le ayude a crecer más en su conocimiento, en su acervo doctrinal, y a su vez lo pueda usted compartir con alguien. Esto lo puede usted compartir con alguien y puede evangelizar a través de esto y decirle: yo no celebro la muerte, yo celebro a Cristo, ¿verdad? Yo adoro a Cristo porque yo celebro la vida, y la Biblia dice que Jesucristo es la vida. Él es la resurrección y la vida, ¿verdad? Cuídense mucho, que Dios me los bendiga mucho, que Dios les bendiga en esta noche, que tengan una excelente bendecida noche. El resto de la semana que Dios les siga bendiciendo. Si el Señor lo permite y nos presta vida, estaremos transmitiendo la enseñanza bíblica este domingo alrededor de las 12 del día. Nosotros tenemos nuestro culto a las 11 de la mañana, y posteriormente, si Dios lo permite, las condiciones de la red móvil lo permiten, estaremos transmitiendo la enseñanza alrededor de las 12 del día, hora local de México. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan una excelente y bendecida noche.